Gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes y todas ustedes. Dentro de los festejos de los 20 años del Instituto Electoral del Estado de México, hoy inicia el segundo ciclo de conferencias, Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México. El objetivo es reflexionar y analizar los principales elementos del sistema democrático en el Estado de México a fin de generar propuestas que lo fortalezcan. Como todos ustedes saben, nuestro instituto, además de tener la encomienda constitucional y legal de organizar elecciones, tiene también, de acuerdo con nuestro código, como una de sus atribuciones, contribuir al desarrollo de la vida democrática y también coadyuvar a la promoción y difusión de la cultura política y democrática. Como parte de esas atribuciones, como parte de estas responsabilidades, es entonces que hemos organizado este segundo ciclo de conferencias. Como ustedes recordarán, algunos seguramente asistieron, el año pasado, del 13 de octubre al 7 de diciembre, se organizaron 9 actividades en las cuales participaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de México, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre otras instituciones, y ahora tendremos la presencia de instituciones muy prestigiadas en el ámbito local. Participarán académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Colegio Mexiquense, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, del Poder Legislativo y de instituciones de justicia electoral. En un total de 10 conferencias que concluirán el próximo 13 de junio, se analizarán a las instituciones políticas y sociales del Estado de México en algunos temas como los siguientes: administración pública, administración electoral, se hablará de justicia electoral, de construcción de ciudadanía, de rendición de cuentas, de sociedad civil y de gobernanza democrática, entre otros temas. Con este tipo de actividades, nuestro instituto se mantiene como un referente en nuestra entidad en la generación de conocimiento en la materia político-electoral. En estos 20 años, como todos sabemos, el IEM ha contribuido al desarrollo de la vida democrática en nuestra entidad y ha coadyuvado al proceso de consolidación de una ciudadanía interesada en los asuntos públicos. Estoy seguro que esta actividad académica será de mucho provecho para los participantes. Confío en que esta será una experiencia de la cual se podrán sacar muchas ideas que seguramente aportarán elementos al debate público sobre el estado actual de la democracia en nuestra entidad. Les agradezco su asistencia y me felicito de contar con la presencia de la doctora Cecilia Cadena. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora María Guadalupe González Jordán, quien moderará este evento. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. También les doy la cordial bienvenida a aquellos que nos están viendo en los medios electrónicos. Ya lo dijo el consejero Gabriel Corona, que pues este instituto ha contribuido con la democracia del Estado de México, la cual repercute también a la de nuestro México como país. Yo quisiera reiterar nuevamente que refrendamos el reconocimiento a todo aquel personal que ha contribuido en las actividades sustantivas, aquel que se ha ido y que dejó huella, y al que está ahorita y que sigue ayudando a construir la democracia en nuestro Estado de México. Muchas gracias por ello. Diré muy rápido la dinámica de esta conferencia. La doctora Cecilia Cadena Inostroza tendrá un tiempo aproximado de 50 minutos para impartir la conferencia y después pasaremos en 15 minutos después pasaremos a preguntas y respuestas. Yo se les estaré proporcionando y sin más preámbulo le doy el uso de la palabra. Adelante, doctora, por favor. Puedo gritar, pero tal vez no sea muy bueno. Muy buenas tardes. Perdón, doctora, omití su ficha curricular. Ya muchos de nosotros la conocemos, pero la voy a leer muy rápido.
La doctora Cecilia Cadena Nostroza es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, AC, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son Administración Pública y Cambio Político, Gestión Política Municipal y Alternancia Política, Transparencia y rendición de cuentas en municipios y redes de política pública. Además, ha publicado libros y revistas especializadas. Gracias. Sí. Adelante. Muchas gracias. Pues buenos días, tardes ya. Muchas gracias a todos por la invitación, particularmente pues al consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio, a los consejeros electorales, me da mucho gusto estar aquí, y a mi querido colega Igor, que bueno, ha hecho posible, me convenció de venir. Y también yo celebro estos espacios que se da al Instituto Electoral para discutir aspectos de la democracia que no se agotan en los procesos electorales. Como ya sabemos, a los procesos electorales se les pide mucho cuando en realidad no pueden resolver todos los problemas, pero la forma en cómo se organizan puede ayudar a que otros procesos también avancen. Es en ese sentido que yo en esta ocasión preparé una charla, una propuesta de discusión con ustedes acerca de la relación que existe entre la democracia, las instituciones y la administración pública, pero un aspecto muy particular de la administración pública, que es el servicio profesional de carrera. Un tema que no es muy sexy, pero pues van a ver que es muy importante pues para el desarrollo del sistema democrático. Me voy a coordinar con usted. Gracias. Bueno, este es el contenido de lo que ustedes van a escuchar hoy. Yo voy a hablar muy rápido de algunas cosas, en otras me voy a detener un poco más para tratar de respetar el tiempo que me han asignado. De todas formas, al final, si algo no puedo desarrollar bastante, pues podremos comentarlo. Bueno, la democracia, ustedes ven la secuencia que yo trato de hacer, es relacionar el aspecto más amplio que es la democracia con la forma más específica de el régimen político. Eso lo vamos a ver ahora. Esta es la secuencia que yo les propongo de ideas. Bueno, la democracia, como ya sabemos todos, es el gobierno del pueblo, es un régimen político que establece un acuerdo para que se hagan reglas de convivencia política que regulen la distribución del poder. En este sentido, la democracia, como muchos de ustedes saben, es un ideal. La democracia en realidad no existe. Lo que existen son formas de arreglos entre grupos políticos y ciudadanos para acceder y regular el uso del poder. Robert Dahl ha hecho esta propuesta de que la democracia tiene unas condiciones que ningún país ha cumplido, no puede cumplir porque participamos personas, y entonces él propone mejor la idea de poliarquías. Las poliarquías son sistemas políticos donde nos ponemos de acuerdo para la convivencia política y que se acercan más o menos a la democracia de acuerdo a una serie de elementos, por lo menos 8 elementos, pero él dice los rasgos que deben de estar presentes o ausentes de la democracia son la libertad de ser elegido, el gozo de los derechos civiles, la igualdad y la pluralidad, por lo menos ese piso básico en un sistema democrático. Entonces, como decimos, la democracia es una construcción, no podemos decir somos democráticos porque tenemos elecciones, pues no, somos un poco democráticos porque tenemos elecciones, pero faltan otros elementos para ser más democráticos. Entonces, la construcción de la democracia, como ya dijimos, se basa en la legalidad, la igualdad, o sea, la construcción de ese acuerdo, se basa en nuestros principios y la garantía para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Se ha discutido mucho, yo no lo voy a hacer aquí, acerca de si la democracia debe generar las condiciones para el bienestar económico. Hay muchos autores que dicen no, porque ese es otro
aspecto de la sociedad, pero hay otros autores que dicen sí, como Norberto Bobbio, él decía sí unas ciertas condiciones de bienestar social que garanticen un derecho mínimo a un estado de bienestar. Si nosotros no tenemos garantizadas unas condiciones de bienestar económico, de bienestar social, pues va a ser muy difícil que podamos ejercer nuestros derechos civiles y políticos, simplemente porque para conocerlos no vamos a poder ni leer, por ejemplo, saber la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, las condiciones para el desarrollo de la democracia, como ya dijimos, son arreglos institucionales, y los arreglos institucionales aquí hay que distinguirlos bien y entenderlos como reglas formales e informales que ayudan a construir una forma de relación entre los ciudadanos y los que van a ser responsables, digamos, de las tareas del gobierno y de la política. Es decir, los que van a gobernar, los que van a diseñar las leyes, las reglas, es decir, los legisladores, los partidos políticos, por supuesto, que promueven ofertas políticas de tipo de sociedad al que podríamos aspirar, y los ciudadanos. Entonces, en este sentido, la democracia tiene reglas del sistema democrático y reglas del régimen que tienen que ver con todos los instrumentos, que en este caso son del gobierno, para llevar a mejor puerto el sistema democrático que queremos tener. En este sentido, las instituciones que se crean, es decir, las reglas que vamos acordando como sociedad, son, según Nord, son reglas de juego para regular conflictos de todo tipo, influir en el comportamiento de las personas, definir los derechos y limitaciones, y también definir los derechos de las oportunidades. Es decir, las reglas lo que dicen es lo que está permitido y lo que está prohibido, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Estamos hablando de estados de derecho, por supuesto, y la democracia pertenece al Estado de Derecho. Las instituciones, entonces, entendidas como reglas de juego, pues ya sabemos que tienen un componente formal e informal. Es muy ingenuo pensar, creo que aquí los que estamos aquí lo sabemos y lo hemos vivido, que porque haya unas reglas escritas formales, pues la sociedad va a funcionar conforme a eso. Eso no es así, porque existimos las personas que tenemos intereses, valores y que los llevamos al ejercicio de esas reglas formales. Y es ese componente informal que llama Nord del arreglo institucional. Las reglas informales se establecen a partir de comportamientos, códigos de conducta y convenciones que se transmiten socialmente. Esas convenciones sociales tienen que convivir con las reglas formales y a veces, en el mejor de los casos, las refuerzan, pero en el peor de los casos las contradicen. No vamos a entrar en esa discusión porque hay mucha literatura que habla sobre eso, porque en algunos países no se respeta la regla. En México tenemos mucho esa cultura de falta de respeto a las reglas en algún sentido, pero se crean nuevos mecanismos para hacer que las reglas formales sean las que predominen y las reglas informales se vayan desplazando poco a poco, porque las reglas informales, a diferencia de las formales, duran más tiempo, son más difíciles de quitar, son más difíciles de cambiar, son más difíciles de eliminar. ¿Por qué? Porque son parte del aprendizaje social y cultural, y entonces es muy difícil de cambiar. No quiere decir que porque nosotros tenemos un comportamiento cultural X, entonces ya estamos condenados a eso, no, con ciertos mecanismos que se establecen en los acuerdos y en el régimen, se puede ir logrando que se vayan cambiando ciertos comportamientos y entonces que nos vayamos apegando más al Estado de Derecho y a la legalidad. Esas reglas y normas sociales se adaptan y sobreviven y, como dijimos, también se pueden adaptar a pegarse más a las reglas formales. Las formulaciones normativas y legales, como ya lo dijimos, por sí solas
no conseguirán el cambio esperado en el comportamiento de los individuos. Ya lo mencionamos con la Constitución mexicana, que siempre ha sido un ejemplo de reglas formales que piensan o idealizan un tipo de relaciones, pues no es como al 100%, digamos, se ha construido este país, pero son un referente de a dónde queremos llegar. Las instituciones y las organizaciones no son la misma cosa. Nosotros a veces confundimos y decimos, es que la institución, cuando hablamos del IEM, por ejemplo, el IEM es una institución, pero es una organización, y a diferencia de la institución, las organizaciones no siempre generan las reglas, sino que las instituciones, lo que hacen, las organizaciones, perdón, tienen objetivos muy precisos que cumplen con base en las reglas, que cumplen con base en las instituciones, entonces son diferentes. Una forma muy fácil en que aprendemos esta diferencia es un partido de fútbol. En el partido de fútbol, la institución son las reglas del juego, que no se puede agarrar el balón con la mano, etcétera, que no se puede aventar bueno, no se puede aventar, pero los avientan, pero eso es otra cosa. Y la organización serían los equipos, los dos equipos. Los dos equipos tienen sus propósitos muy particulares, muy bien definidos, que son meter gol y ganarle al otro equipo. Esas son las organizaciones. Las instituciones son las reglas que rigen ese juego, que no puede haber organizaciones de más de 11 personas. Bueno, no sé mucho de fútbol, pero creo que es una idea que lo que sabemos en general ayuda a entender esta diferencia. Entonces, las organizaciones gubernamentales en particular son entramados, es decir, se relacionan reglas formales y legales y son el sustento de su formación. Las organizaciones tienen su base en decisiones formales, es decir, en normativas formales. Tienen objetivos determinados, establecidos formal y legalmente, pero como están conformadas por individuos, su configuración adquiere, según David Arellano, que es un gran estudioso de las organizaciones, pues con una configuración diferente, tiene procesos propios. Por eso nosotros decimos, no es lo mismo, aunque sea el mismo gobierno, vamos a ir a otro ejemplo más claro que esto, no es lo mismo el Instituto Electoral del Estado de México que el Instituto Electoral de Chihuahua, porque las personas, el contexto, la cultura, pues son diferentes, y entonces las personas llevamos nuestra cultura y nuestros intereses a las organizaciones en las que se desarrolla. Entonces, David Arellano dice, las organizaciones tienen una dualidad, tienen una existencia basada en la formalidad, porque se deciden formalmente, pero también tienen una vida organizacional real. Son entes sociales, dinámicos, son, como dicen, no lo vamos a leer, pero aquí solamente se los dejo, son constructos humanos, creo que falta una, bueno, son constructos humanos creados y estructurados con la idea de perseguir ciertos fines, pero están compuestos por grupos de individuos que buscan objetivos ambiguos y específicos. Todos tenemos, no es que sea malo, así es la naturaleza social de las personas, buscamos objetivos ambiguos y específicos en estructuras móviles y heterogéneas que permiten la ampliación del espacio de libertad de los actores y la capacidad de interpretar las reglas. Para eso existen, por ejemplo, los consejos electorales y otros consejos, porque si fuera automático con la regla formal, pues entonces se aplica tal como está, pero hay tantas particularidades que escapan de cada caso que es necesario que personas se reúnan y traten de interpretar las reglas formales para que puedan ser aplicadas de la manera más posible a las reglas formales. Entonces, es una omisión recurrente considerar a las organizaciones como distintas de otros entes sociales. Por ejemplo, muchas relaciones que tienen que ver con el tipo de cultura. Una de mis líneas de investigación es transparencia y rendición de cuentas,
y yo trabajo el tema de las organizaciones, y entonces yo me doy cuenta que por ejemplo, hay una cultura de la jerarquía aquí en México. Los funcionarios municipales, yo es el ámbito donde trabajo, para ellos es más importante lo que su presidente municipal dice que lo que la regla puede decir respecto a darle la información a un ciudadano. Pues eso es parte de la cultura, y eso configura un tipo de organización y un tipo de gestión también, porque impacta en el tipo de respuesta que los funcionarios le van a dar a los ciudadanos. Entonces, comprender la comprensión institucionalizada de las organizaciones, es decir, que tienen un componente formal e informal, permite comprender por qué esas estructuras y los procesos se transforman en aspectos intrínsecos, como lo que ya dijimos. Considerar que el sistema de reglas informales de la sociedad forma parte de la regla de las organizaciones es un elemento que nos puede permitir comprender mejor las dificultades que a veces se encuentran en las organizaciones para sacar adelante todos los proyectos y todos los objetivos que se plantean. Por consecuencia, los comportamientos de los participantes en las organizaciones no pueden estar completamente regulados por los líderes de la organización o por los reformadores. Bueno, esto lo voy a relacionar ahora con el tema de la administración pública, que también es una organización y que tiene también un componente formal. La administración pública, como ya sabemos, esto me voy a ir muy rápido porque ustedes lo saben, es un recurso útil porque proporciona coherencia a las decisiones políticas. Como ustedes saben, la administración pública ejecuta e implementa las decisiones que se toman en otros ámbitos de la política, como son los congresos. También elabora, a veces participa en la elaboración y ejecución de políticas públicas, atiende la demanda ciudadana de servicios públicos, provee y gestiona servicios públicos. También la administración pública, en su forma de funcionar, puede favorecer consensos sociales, es decir, la visión que los ciudadanos puedan tener del gobierno y de la política en general, y en general establece un vínculo entre la sociedad y el Estado, entre la sociedad y el gobierno, porque nosotros, más que relacionarnos con diputados, nos relacionamos con funcionarios públicos, y esa es la cara que nosotros conocemos primero de lo público. Por eso el papel de la administración es tan importante. Hay una idea antigua de Wilson que establecía que la administración, para ser más eficiente, tenía que estar separada de la política. Y con esta idea, durante más de 200 años, se estableció la idea de que la administración tenía que ser técnica y separada de la política. Y se han hecho muchos esfuerzos para hacerlo, pero hay autores como Adam Przeworski que dice, pues hay que quitarnos esa idea, justo por lo que yo les decía hace un momento, porque en la administración pública trabajan personas que tenemos intereses, objetivos, confesos y no confesos, etcétera, diversos, que a veces no son necesariamente los mismos que de la organización. Entonces él dice, hay que quitarnos esta idea de que la administración y la política deben estar separadas, porque la realidad no es así. Él dice, para plantear soluciones más reales acerca de disminuir la influencia política de la administración pública, hay que partir de esa idea de que no están separadas, y entonces las soluciones van a ser más reales, porque esta idea de que la administración es técnica y la política está por su lado es mentira. Los más grandes líderes que se han dicho técnicos, como Franco, por ejemplo, pues era un político que nadie puede negar. Entonces, yo soy técnico, yo no soy político, pues esos son los más políticos. Entonces, la administración pública no está separada de la política. Los políticos van a tratar, y los administradores, de sacar adelante sus propósitos a través de la administración. Y la administración pública, y lo hemos visto en muchos países, aquí en México particularmente, es un actor político por derecho propio. ¿Por qué? Porque la administración pública, imagínense la cantidad de información que maneja, la cantidad de relaciones que establece. La información es un recurso político de la mayor importancia. Hay
administradores públicos que tienen más información que cualquier diputado, por ejemplo. Entonces pueden diseñar las políticas o implementarlas distinto a como un legislador la pudo haber pensado. Entonces, pero esto no debe ser así tampoco. La administración pública debe estar para implementar las políticas que se deciden en ese ambiente, en ese ámbito donde nos organizamos como democracia, hicimos ese arreglo para que la administración implemente. Lo que dice Przeworski es que lo que hay que hacer es más bien tratar de buscar frenos y contrafrenos para que la administración se vea limitada en sus posibilidades de usar la administración en términos políticos y los políticos usar la administración también con propósitos políticos. Entonces se trata de limitar el uso de la administración con fines políticos y una posibilidad de eso ha sido en todo el mundo el establecimiento de servicios profesionales de carrera. El servicio profesional de carrera ha sido considerado por muchos autores como un pilar fundamental de la democracia. Y si no un pilar, al menos es un componente muy importante de la democracia. ¿Por qué? Porque la administración, el servicio civil de carrera, la administración pública a través del servicio, puede establecer procedimientos más apegados a la legalidad. Si los funcionarios que ingresan a la administración pública tienen que pasar concursos, tienen que pasar evaluaciones de desempeño y su separación del servicio está sujeta a su desempeño y a posibles sanciones, pues entonces estamos buscando un sistema que corresponda con una democracia apegada a la realidad, apegada a la legalidad, como es el sistema político que corresponde a la democracia. Entonces, el servicio profesional asegura legalidad y trato igualitario para las personas. También el servicio profesional quiere resolver problemas de corrupción, de ineficiencia y de prácticas clientelares, que son muy frecuentes en la administración pública, pero que pueden estar limitados si la administración si los funcionarios tienen que responder más a las reglas que a lo que sus líderes o los líderes formales de las organizaciones les solicitan. El servicio profesional de carrera también imprime estabilidad a los sistemas democráticos debido a los cambios de partido. Igor, que conoce muy bien el tema de España, hay análisis que establecen que uno de los elementos que permitió esa transición tan estudiada y tan reconocida como fue la transición española fue la administración pública. Franco profesionalizó la administración pública en los años 50 más o menos, y aunque era una administración que correspondía a un sistema autoritario, en el momento en que vino la transición a la democracia, la administración funcionaba de una manera técnica, formal, que permitió que no fuera un problema más a resolver, de tal manera que ustedes pueden hacer cualquier trámite en España, no sé si los que hayan ido, y se van a dar cuenta que la administración funciona, y muchos de esos funcionarios, ahora no creo muchos porque ya han de ser mayores, pero vienen de la época franquista. Entonces, para decir, la administración profesional, incluso en regímenes autoritarios que tienen otros propósitos, ayuda a la estabilidad de los sistemas democráticos cuando un partido cambia, un gobierno cambia de partido, perdón. La calidad del servicio profesional de carrera, sin embargo, depende del régimen democrático. ¿Por qué? Porque si las reglas del régimen democrático se establecen y funcionan de manera adecuada para ser más libres, igualitarios y plural el sistema, pues seguramente se van a diseñar reglas para que la administración pública también se rija por sistemas más igualitarios, más plurales, etcétera. Porque como ustedes saben, las reformas para el servicio profesional de carrera las diseña también el Poder Legislativo. En regímenes autoritarios, por ejemplo, y de partido único, son mucho menos propensos, aún con la excepción de Franco, de España,
porque utilizan la administración para privilegiar a sus partidarios. Ustedes conocerán esta famosa palabra que viene del inglés, el spoil system, y es el sistema a través del cual el partido que llega despide a todos los funcionarios que están para poner a los miembros de su partido, a los que lo apoyaron, etcétera. El spoil system correspondería más a un sistema autoritario y de partido único que a un sistema democrático. En México, ¿qué es lo que ha pasado? Pues en México, como ustedes saben, tenemos muchos intentos desde hace muchos años por establecer servicios profesionales de carrera, pero ha sido muy difícil hacerlo. No toda la administración pública está profesionalizada, se han hecho, como ya dije, muchos intentos, pero no se han logrado. Lo que se ha logrado y bastante consolidado son algunos casos particulares, como el Servicio Exterior Mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo el Servicio Consular, el INEGI y también el Instituto Nacional Electoral, que tiene un sistema profesional electoral que funciona de una manera muy moderna, y voy a decir más adelante por qué es muy moderna, y que ha demostrado ser un sistema muy estable, un sistema que favorece el mérito. Sería el colmo que el Instituto Nacional Electoral, que promueve reglas de la democracia, pues no tuviera un sistema profesional electoral para el ingreso, la promoción y la separación de los servidores públicos. Después de muchos intentos en México, porque se hicieron muchos intentos, y no voy a ponerme aquí a hablar de los detalles, pero en buena medida las personalidades de los secretarios en su momento impidieron que se avanzara en el establecimiento del servicio civil o servicio profesional de carrera, pero como ustedes saben, en el 2003, con la llegada de Fox a la presidencia, pues se logró ese acuerdo entre los diferentes grupos políticos, entre los diferentes partidos. Había, por supuesto, un momento propicio y había como una necesidad, y era ya un reclamo, que se estableciera el servicio profesional de carrera. Los partidos políticos apoyaron esta iniciativa, todos estaban más o menos de acuerdo, parecía además que era una reforma pues que no era muy costosa, entonces el acuerdo no fue muy complicado. Se buscó un modelo híbrido entre el sistema tradicional de servicio profesional de carrera y lo que estaba en ese momento de moda, que era la nueva gerencia pública. El servicio la administración tradicional, digamos, establecía el servicio profesional, ingreso y promoción en la administración pública, y uno de los elementos más importantes era la antigüedad. Entonces, en servicios profesionales de carrera muy viejos, pero tradicionales como el francés, eso se ha convertido en un problema, porque es imposible remover a funcionarios que no cumplen bien con su trabajo. Entonces, con esa visión, hay muchos trabajos que analizan ese aspecto del servicio profesional, porque se vuelve en una camisa de fuerza. Se pensaron mecanismos para hacerlo un poco más flexible, sí garantizar la estabilidad y permanencia de los funcionarios, pero también tener mecanismos para que el funcionario, como decimos coloquialmente, no se duerma en sus laureles, como ya estoy profesionalizado, ya no me pueden correr. A eso se refiere lo del modelo híbrido. Quienes lo diseñaron, porque se creó una red, trataron de quitar, digamos, las partes que más se han criticado del sistema tradicional, como esta, e incorporar algunas más modernas. Entonces, ustedes saben, el servicio profesional que se estableció en México, como casi en todo el mundo, es el ingreso por mérito, es decir, ustedes hacen un concurso, la capacitación conforme van trabajando para desempeñar cada vez mejor su trabajo, sanciones en el caso de que no se cumpla con el trabajo, con el servicio, etcétera, sistemas de planeación estratégica, que esto viene más de la nueva gerencia pública, planeación estratégica para que el ingreso de los funcionarios corresponda con las necesidades de las organizaciones. Y también algo que fue la diferencia con otros fue
la evaluación del desempeño. Como saben, en México, en esta propuesta, se hacían evaluaciones de desempeño y quien no pasaba la prueba en la segunda ocasión, pues era despedido, como se está haciendo más o menos ahora con los maestros. También se establecieron sistemas de incentivos, sistema de planeación objetivos para tratar de que los objetivos de la organización coincidieran con los de los funcionarios, y fue pensado como un sistema que ayudara a reducir la corrupción, que saben mucho de la corrupción se da en las oficinas gubernamentales, promover la estandarización de trato igualitario y la legalidad. Esto de la estandarización del trato es un aspecto muy importante, porque si nosotros como ciudadanos sabemos cómo nos van a tratar en una oficina pública donde hay servicio profesional de carrera, es decir, que no nos van a discriminar porque no venimos vestidos de traje o porque pasa mucho en las organizaciones públicas, y esa estandarización puede ser llevada a los espacios locales y municipales, eso contribuiría mucho a fortalecer esa parte de la democracia que es la relación de los ciudadanos con el gobierno. Bueno, pasamos a las siguientes. Esto es lo que yo les había dicho más o menos, cuáles son las diferencias entre el modelo tradicional y la nueva gerencia, pero me voy a pasar porque ya no tenemos mucho tiempo, básicamente lo que les dije. Bueno, entonces, como dijimos, en México se impulsó por los legisladores y académicos, se creó una red mexicana de servicio profesional, donde había entonces este grupo de la sociedad y del gobierno, y también legisladores y partidos políticos. A la oficina de la presidencia, no sé, ustedes recordarán un personaje muy nombrado en esa época, que era Ramón Muñoz, que era el encargado de la oficina de la presidencia y tenía mucha influencia y tenía mucha la idea de la nueva gerencia pública para establecerla en la administración pública. Entonces él impulsó mucho esta reforma. Al principio, y de hecho todavía está así la ley, el servicio profesional de carrera consideró solamente 6 puestos, desde analista, jefe de departamento, subdirector, director de área, director general adjunto y director general. Como saben, quedaron fuera del servicio profesional pues el gabinete de apoyo, como el encargado de comunicación social, etcétera, ellos no entraban al servicio profesional. Se aplicó a la Administración Pública Federal centralizada, excepto aquellas secretarías, como ya dijimos, Relaciones Exteriores, que ya contaban con un servicio profesional, y los trabajadores de base no entraron. Los trabajadores de base porque el sindicato, en primer lugar, desde hacía muchos años se había opuesto a un servicio profesional y porque además tienen su régimen laboral propio. Lo que pasó aquí en México fue que la encargada de implementar el servicio profesional pues era la Secretaría de la Función Pública y se crearon comités ad hoc por cada secretaría. En los comités ad hoc tenía que haber funcionarios de la Secretaría de la Función Pública como para monitorear el cumplimiento de la ley, de la regla. A la Secretaría de la Función Pública se le asignaron regulaciones generales, hacer los reglamentos y difundir la cultura de la ética. Mientras que a los comités ad hoc de cada secretaría se les asignó la tarea de diseñar los instrumentos específicos, porque son los que conocen el contenido del sector y de la secretaría, para los exámenes y para las evaluaciones del desempeño. En la Secretaría de la Función Pública se creó una dirección general, que fue la que elaboró el reglamento, y una de recursos humanos. Estos datos yo se los puse aquí en esta presentación para que ustedes, relacionado con lo primero que hablábamos, se den cuenta de cómo van ingresando a esta idea del servicio profesional cada vez más organizaciones y por supuesto más actores, y con eso más visiones, más intereses y al final pues más problemas. Entre 2005 y 2006 se establecieron todas las normas para la operación del servicio profesional de carrera. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en primer lugar, la Secretaría de la Función Pública no resistió la tentación de centralizar todo el proceso de implementación, que como ya dijimos antes,
se había pensado ser implementado por cada secretaría con los comités ad hoc y la Secretaría de la Función Pública solo monitorear. La excesiva intromisión del secretario y subsecretario de la Función Pública imprimieron una presión a las secretarías, a las diferentes secretarías y a los comités, porque un servicio profesional tiene que establecerse gradualmente. La Secretaría de la Función Pública, pues en ese momento seguramente quería pues colgarse una estrellita, decir ya lo implementamos. El problema es que una reforma de este tipo no se puede implementar en 1, ni en 2 años, ni en un sexenio. Y ellos querían terminar todo el proceso pues en menos de 3 años. Eso generó muchísimas tensiones y muchos problemas al interior de las secretarías. La siguiente. Se dio sobre todo un conflicto entre el encargado de regular y evaluar las sanciones, que era la Secretaría de la Función Pública, con las encargadas de implementarlo, las otras secretarías. Se hizo un uso discrecional de la normativa, empezaron a hacerse como adaptaciones, digamos, de la normativa. Ahorita vamos a ver un caso particular. Se declararon muchos concursos desiertos para de esa manera abrir la posibilidad. Ustedes seguramente han escuchado hablar del famoso artículo 34. El artículo 34 es un artículo de la Ley del Servicio Civil que establece que solo en casos excepcionales, por ejemplo, terremotos, casos así graves, el gobierno puede nombrar a funcionarios sin que pasen por el concurso de ingreso. Pues lo que sucedió fue que empezaron a ingresar la mayoría de los funcionarios por artículo 34, de hecho todavía ingresan por artículo 34. Se hacían concursos y se declaraban desiertos y eso servía de pretexto para contratarlos por artículo 34. Otro problema es que la capacitación, que es uno de los elementos importantes del servicio profesional, no el único, pero si ustedes se fijan, si conocen un poco, en muchos estados y municipios dicen, sí tenemos servicio profesional porque damos capacitación. Se ha concentrado en el tema de la capacitación cuando esa, como ustedes ven, es solo una parte de todo el proceso. Lo que pasó en México fue que se hacían capacitaciones virtuales, así en línea, y ese no era el problema, pero con esas capacitaciones no se desarrollaban habilidades y sobre todo esas capacidades, esas capacitaciones, no estaban vinculadas ni con el sistema de evaluación, ni tampoco estaban vinculadas con la certificación, porque el propósito era certificar cada 6 meses a los funcionarios para decir que podían mantenerse en sus puestos y no esto que decíamos antes de que se sintieran perpetuos en su trabajo. Evitar eso. Otro problema fue que también la Secretaría de la Función Pública tiene una agenda amplísima. Tenía, por ejemplo, la de gobierno electrónico, ustedes se acuerdan, fue allí donde empezó con mucha más fuerza. Y también estos de los programas de calidad, ustedes se acordarán que en esa época se certificaron muchos procesos en la administración pública. En el 2007 se hizo una revisión con el cambio de gobierno cuando llegó Calderón y se trataba ahora sí de descentralizar, es decir, ahora sí hacer lo que se había propuesto desde la primera vez. Pero en realidad, según los análisis que se han hecho, esta reforma del 2007 lo que quería hacer es reducir el alcance del sistema de profesionalización. Fue una reforma que trataba de reducir los concursos y el promover el mérito en la administración pública. Por ejemplo, el famoso artículo 34 del que ya hemos hablado, se usó como nunca se había usado. Se hicieron algunas modificaciones en esa reforma del 2007 y decía que los funcionarios podían ser contratados por artículo 34 y a los 10 meses de ser contratados podían hacer el concurso para ingresar. O sea, imagínense lo que eso quiere decir. Quiere decir que yo escojo a quien yo quiero que trabaje allí, en 10 meses se capacita y cuando concursa con otros que vienen de fuera, pues seguramente él es el que va a ganar el concurso. Es decir, la
posibilidad de igualdad, la posibilidad de que todos podamos acceder al servicio público, pues se reduce mucho con esta interpretación o adaptación del artículo 34. Es decir, limita el mérito y limita la igualdad de acceder al servicio civil. El abuso del artículo 34 se ha convertido en una regla. Yo les decía, en la actualidad, yo a veces trabajo ese tema todavía, ya no mucho, pero en la actualidad se sigue con, ahora es sistemático. Ustedes entran a una oficina de la Administración Pública Federal, no sé si aquí hay algún empleado, y entran por artículo 34. O sea, ya no se hace el concurso de ingreso abierto en el que pueden entrar todos, sino entran por artículo 34 y 10 meses después les abren su concurso para que ustedes se queden con la plaza. La siguiente, en ese mismo artículo se cedió a las secretarías, por este mismo artículo, definir y aplicar exámenes de ingreso. La secretaría lo hacía todo. Sumado con el artículo 36, los comités de selección de las secretarías podían dar preferencia a funcionarios de la misma organización, de la misma dependencia, para hacer los concursos, con la consecuencia de que los funcionarios se asignaban los puestos entre ellos, se daban direcciones generales, direcciones de proyectos, etcétera. Antes de 2006, la que sigue, por favor. Antes de 2006 estaba establecido para permanecer en el servicio público evaluaciones semestrales, como ya se los he dicho, 3 capacitaciones gerenciales y 2 capacitaciones técnicas, para evitar eso de que la capacitación se vuelva en cursos de relaciones personales, que son importantes, pero no es lo único, se necesitan conocimientos técnicos y cada vez más. Entonces, evitar que los cursos de capacitación fueran de macramé o como pasa en muchas oficinas todavía. A partir de 2006 se estableció que solo fuera una evaluación anual y una evaluación de desarrollo administrativo y de calidad, solamente. Se quitó la capacitación técnica y la capacitación gerencial. Ese año, en el año 2006, cuando terminó Fox y entró Calderón, se separaron de sus cargos un alto número de funcionarios con el pretexto de que en ese momento sí no habían pasado las evaluaciones del desempeño. Eso fue a nivel federal. En el Estado de México, me voy a referir muy brevemente porque, como ustedes saben, en el Estado de México también ha habido desde hace muchos años intentos por el servicio profesional, pero ha habido también muchas dificultades para establecerlo. En 1999 más o menos se creó el Instituto de Profesionalización, que depende de la Secretaría de Finanzas. Su propósito inicial era establecer un servicio profesional de carrera, entonces concursos para ingreso, promoción, etcétera. Sin embargo, no se logró y solamente se ha dedicado a funciones de capacitación. En el 2015, en marzo del año pasado, se hizo un nuevo reglamento que pretende su propósito es reclutar, seleccionar, cursos de inducción, promoción escalafonario, pero hasta el momento, que yo sepa, si alguien sabe otra cosa me lo puede decir, no se ha hecho y ha seguido concentrado en las tareas de capacitación. Capacitación ahora se ha abierto para todos los servidores públicos y se ha quedado en esos, se hicieron 4 subsistemas de capacitación que quieren hacerla más articulada, pero para decir que se sigue quedando en ese rubro. En el Instituto Electoral del Estado de México, como muchos de ustedes saben, hay un proceso de profesionalización que va normalmente, según la ley, ustedes aquí sabrán mejor que yo, deberá ser asimilado por el Instituto Nacional Electoral de acuerdo a las reglas de profesionalización del Instituto Nacional Electoral. Y va a ser un proceso, con la confianza de que el Instituto Nacional Electoral tiene un sistema profesional muy robusto, muy consolidado y que seguramente va a favorecer a los servidores públicos del IEM. Pero eso es todo lo que hay en el Estado de México. En los ayuntamientos no hay servicio profesional de carrera, hay a lo mucho programas de capacitación que quieren equiparar a sistemas profesionales, pero no hay servicio profesional de carrera. En conclusión,
¿Qué podemos decir? Bueno, que el servicio profesional, como ya dijimos, quiere constituir una nueva forma de organización al interior de la administración pública más apegada a la legalidad. Ha habido algunos avances, es donde se ven los avances más sólidos, digamos, y no tanto por el artículo 34, en los procesos de ingreso, en los concursos de ingreso. Hay muchos intereses diversos de quienes implementan esta política de profesionalización y prevalece una tentación de control y uso de la administración pública para el beneficio del gobierno en turno. El servicio profesional de carrera, como ya dijimos, forma parte del régimen político y el estado en el que se encuentre puede ofrecernos unas señales del funcionamiento de la democracia. Es decir, entre más dificultades vemos para el establecimiento del servicio civil, pues vemos que hay más dificultades para llegar a acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas para establecer un sistema más allá de los partidos que ostentan el poder. Como es una conclusión que ustedes van a decir casi simple, pero no es tan simple, las reglas formales, la ley de servicio profesional no ha garantizado el buen funcionamiento del sistema, ni siquiera su adecuado y completo establecimiento, porque predominan muchos arreglos informales y en esos arreglos informales predominan visiones políticas, que no está mal, pero tendrían que estar un poco más acotadas y limitadas. La nueva gerencia pública, no me voy a referir mucho a eso porque como ustedes saben fue una idea que se estableció desde el gobierno de Fox, porque era una idea que predominaba en el mundo, era una moda, ahora está en desplazamiento porque la nueva gerencia pública, entre otras cosas, ha sido una de las causas que explican la crisis financiera internacional, porque ¿se acuerdan? La nueva gerencia pública decía todos los funcionarios deben de tener más libertad, poder tener más discrecionalidad, si encuentran buenas oportunidades para el gobierno, pues en un domingo poder comprar una piscina, no sé, los que han leído de nueva gerencia, quería flexibilizar el gobierno y sobre todo poner muchas de las funciones y servicios del gobierno en manos de empresas, y eso causó un problema, pues hasta una crisis en 2008. Lo que nos preguntamos ahora los que estudiamos la administración pública es si se requiere un nuevo modelo o si hay que revisar las propuestas de la nueva gerencia pública. De todas formas, la nueva gerencia pública, como en casi todas las organizaciones, estableció alguna técnica de la nueva gerencia, por ejemplo, la planeación estratégica, el que ustedes seguramente conocen, el outsourcing, ese pues está establecido. Tampoco es que ahora digamos, ay, la nueva gerencia provocó crisis y ahora hay que acabar con ella. Pues no, porque son procesos también sociales y políticos, entonces, y hay cosas de la nueva gerencia que son buenas, por ejemplo, la planeación estratégica y no la planeación tradicional, y entonces esas van a convivir con las formas administrativas tradicionales y otras que vendrán que no sabemos todavía muy bien cómo. Pero lo que sí les puedo decir en los congresos internacionales de administración pública, ustedes los ven, se piensa que tiene que haber un nuevo modelo de administración y es un modelo que implica volver al Estado, es decir, darle su papel al Estado de regulador de los servicios públicos, no solamente de los servicios, sino de las funciones públicas, la seguridad, etcétera. Y de la ética pública, poner en primer lugar la ética pública porque hay muchos problemas en todo el mundo de corrupción. Reformular el servicio profesional de carrera es un imperativo, se necesita mayor legalidad, honestidad, mérito, estandarizar los procesos, como yo les decía, para un trato equitativo a los ciudadanos que no se ha conseguido, extenderlo hacia los gobiernos locales, tratar de buscar una administración menos corrupta, más imparcial y más legal, y construir bases del servicio profesional, algo que comentaba incluso con Igor, es necesario, como ya lo dijimos aquí desde el principio, cada organización es diferente, incluso las secretarías de Estado. Ustedes no me van a decir, la Secretaría de Turismo no es igual que la Secretaría de Hacienda.
en cada organización, tener un piso mínimo para todas, pero después que cada organización haga las adaptaciones de acuerdo a las condiciones que hay en la organización. Hay organizaciones más avanzadas, más tecnificadas, otras no. Entonces, habiendo un piso mínimo que es el legal y que se tiene que respetar, hacer adaptaciones locales. Y locales no solamente hablamos de territorio, sino las condiciones particulares de cada organización. Construir esas bases que serían acceso, capacitación y sanciones, consolidarlas y adaptarlas a cada espacio, y después características faltantes como la planeación, el enfoque de evaluación, incentivos, con tiempo, que no va a ser en un sexenio, quizá ni en dos, va a tardar más tiempo, pero los procesos políticos y administrativos son así. La profesionalización en México no se ha consolidado en ninguno de los dos modelos que vimos, ni tradicional ni nueva gerencia pública, en buena medida porque yo creo que es una conclusión que ustedes pueden sacar, la organización de la administración pública implica una redistribución del poder, y la distribución del poder genera conflictos porque hay muchos intereses. También porque no se ha considerado en el componente organizacional, esto que ya dijimos, la parte informal en los procesos, la a veces posibilidad de injerencia de actores políticos, pero lo que se puede pensar y por lo que podemos trabajar a lo que nos interesa desde las diferentes trincheras que tenemos es el piso básico para todos y adaptaciones en cada caso en particular. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctora. Le agradecemos su disertación, en donde pues a algunos nos ha recordado que para seguir robusteciendo la democracia, y los autores que nos ha mencionado y que también los recordamos, pues es tener en cuenta la igualdad, pluralidad, construcción, condiciones, reglas institucionales y de las organizaciones también. Asimismo, pues nos ha dado un gran recorrido sobre el servicio profesional de carrera, y que, como usted lo ha dicho, y comparto ese criterio, que es el pilar componente de la democracia. Pues nos ha dicho que todavía no se consolidan estos procedimientos, que no están apegados a la ley, pero precisamente creo que pues todos en el ámbito de nuestra competencia, en el ámbito donde estamos, pues estaremos atentos para abonar para que eso sea. Y poder eliminar la corrupción, ineficiencia y prácticas clientelares, creo que ese va a ser uno de nuestro gran reto en tanto en nuestro estado, tanto en nuestro país también. Y como usted lo dice, sí es pilar porque es un vínculo de la administración pública, y este vínculo está con la sociedad y el Estado. Entonces, es de gran importancia. Yo quiero comentar aquí que efectivamente instituciones pues han implementado concursos para ingreso. Usted refirió la SEP, pero sí quiero hacer un paréntesis que se están tomando en cuenta mucho los derechos humanos, en este caso el derecho humano al trabajo. En la SEP, por ejemplo, pues se les dan todas las facilidades a aquellos maestros que tienen que certificarse, pues dándoles una capacitación, después dándoles bastantes oportunidades pues para que puedan permanecer en su espacio laboral. Bueno, si ya con todo eso no pasan su examen, pues son apartados del espacio donde están y se envían a otro espacio en donde pues puedan ser funcionales. Pero aquí es el ejemplo que yo estoy dando, que se está privilegiando el derecho humano. Y eso es precisamente lo que va a pasar en todas las instituciones en donde se implemente un servicio profesional de carrera. Bueno, voy a pasar a las preguntas. Si usted me lo permite, haré un bloque de 3 para que usted las conteste. Y al fin que creo que todo estuvo muy claro porque son poquitas. La primera de ellas, ¿considera usted que el sistema electoral profesional que implementa la reforma del 2014 generará algún perjuicio para los trabajadores de este instituto? La segunda, en la transparencia del servicio profesional de carrera y rendición de cuentas,
una forma para reducir la corrupción en la administración pública, todo encaminado a que actualmente la corrupción ha impuesto las reglas del juego en el ámbito político. La tercera, ¿cuáles son los principales retos de los soples para fortalecer el régimen democrático del país? Si gusta, con esas tres damos respuesta. Pues con esas tres podemos estar todo el día. Sí. Sí. Yo, bueno, lo del servicio electoral profesional, creo que lo dije hace un momento, me parece que la forma en cómo se está pensando asimilar a los soples, a los trabajadores, funcionarios electorales, al servicio electoral profesional, me parece que puede dar garantías de buen funcionamiento en la medida en que el INE, desde que se creó, desde que era IFE, creó este sistema profesional, entonces no hay mucha improvisación, hay desde luego, habrá necesidad de adaptar a los soples, pero a mí me parece que no debería de haber mucha preocupación en los trabajadores de los institutos locales, o de los órganos locales, porque yo creo que tienen una ventaja que no está establecido así, pero esta vez, como es la primera vez, va a ser así, como el artículo 34. Muchos de los trabajadores de los soples ya tienen la experiencia y tienen el conocimiento, y aunque el INE va a abrir los concursos de manera general, pues seguramente que los funcionarios electorales tienen ya la ventaja del tiempo que han trabajado en los soples. Entonces, a mí me parece, yo no pensaría que va a ser un perjuicio para los trabajadores, al contrario, yo creo que va a darles mayores garantías y seguridades, y este instituto está estructurado, 20 años cumple ahora, pero piensen en otros institutos donde ha habido como más crisis y más conflictos, entonces la condición de los trabajadores ha sido más frágil. No me parece que vaya a ser el caso del Instituto Electoral del Estado de México. Esto de la corrupción, pues sí, la corrupción son más que reglas, son arreglos. Arreglos quiere decir, yo busco la manera de voltear, de torcer o incluso de romper la regla para no cumplirla. Creo que el problema de la corrupción efectivamente ha generado pues un sistema de funcionamiento con base en arreglos informales, que están, por supuesto, por eso es corrupción, porque no están apegados para nada a la legalidad y predominan en muchos espacios de las organizaciones públicas y privadas, porque como que siempre solemos criticar a las organizaciones públicas, porque somos las que estamos en la mira, digo somos porque mi organización es también pública, pero las empresas privadas, pues ustedes lo están viendo, todo lo que están haciendo ahora, lo que salió con el Panama Papers y tal, pues las empresas privadas no están limpias de corrupción, entonces antes de criticar a las públicas tendrían a lo mejor que ver cómo funciona. Es un problema, no solamente yo, los que trabajan el tema lo han dicho, el tema de la corrupción no es un problema individual de personas, son problemas de redes. Entonces hay que identificar las conexiones de esas redes de corrupción para poder minimizarlas, combatirlas, atacarlas, etcétera. Y los retos de las soples, sobre los retos en general, me parece que, sí, para fortalecer el régimen democrático, pues me parece que los retos son muy amplios y al mismo tiempo incentivadores, porque me parece que los soples pueden cumplir una función distinta a la que se podía hacer antes, no porque yo diga que antes eran parciales y ahora vayan a ser imparciales, pero a pesar de que podamos estar en contra de la recentralización de muchos procesos en México, me parece que el hecho de que los soples no dependan directamente de los gobiernos de los estados, que son, como ya lo hemos sabido desde mucho tiempo para acá, sobre todo desde la época de la alternancia, se convirtieron en verdaderos virreinatos y entonces tenían un control, a veces más, a veces menos, y por más que los funcionarios electorales a veces quisieran ser imparciales,
pues a veces la presión era mucha. Me parece que el hecho de que pueda haber esa distancia con los gobiernos estatales y más con un gobierno como el del Estado de México, que es muy controlador, me parece que da una buena oportunidad a los soples para constituir un espacio de legitimidad en los procesos democráticos, que creo que eso es lo que todavía no se ha logrado consolidar, no solamente en el Estado de México, sino en todo el país. Y a diferencia de otros estados, me parece que el Instituto Electoral tiene una experiencia y una trayectoria que lo ha consolidado en términos técnicos, estructurales y de funcionamiento, y que puede ser, como dijimos, casi profesional, una herramienta que permita no solamente avanzar y adaptarse a las nuevas condiciones, sino consolidar un estilo diferente, pero encaminado al fortalecimiento de la democracia. A mí me parece que este momento es un momento histórico, particular y una gran oportunidad que esperemos no se desaproveche. Gracias, compartimos su opinión. Sí. Bueno, sigo con la segunda ronda, ya son 3. La pregunta siguiente es, ¿la corrupción podría tener un papel dentro del procedimiento de la democracia? La siguiente, desde su experiencia, ¿qué aportación nos puede brindar el servicio profesional de carrera existente en España? Y la última, ante la eventual transición al Servicio Profesional Electoral Nacional, en una reunión de trabajo de la comisión encargada de realizar ese proceso en otro órgano electoral local, se afirmó, nadie será despedido, no hay nada que no solucione la administración pública. Las personas que dan seguimiento a los procesos en los soples tienen razón o elementos para desconfiar de los procesos de transición. Pues primero la corrupción tiene un papel en la democracia, sí, porque la debilita. Sistemas donde predomina o regímenes donde predominan problemas de corrupción, lo que hacen es deslegitimar a regímenes democráticos y lo hacen debilitar. Cuando hay muchos problemas de corrupción es que el estado de salud de la democracia está mal. El estado de salud de la democracia tiene que revisarse. Otra vez, entendida la democracia no solamente los aspectos electorales, sino un conjunto más amplio del aspecto político, económico, pero que tiene que ver con la democracia porque muchas de las reglas que pueden ayudar a limitar los problemas de corrupción se deciden en los ámbitos legislativos, y en los ámbitos legislativos es donde están nuestros representantes de los diferentes partidos políticos. Entonces sí, hay una relación, pero el estado de salud de la democracia se puede medir con base en los niveles de corrupción. El aprendizaje del Servicio Profesional de Carrera de España me parece que es muy bueno. Yo les invitaría, si por curiosidad hay artículos que lo trabajan y lo estudian, es uno de los sistemas profesionales de carrera, a pesar de que se hizo con el método tradicional, que mejor funciona y que mejor ha ayudado a superar las diferentes crisis que han tenido los españoles, pero sobre todo tiene algo que se comentó aquí en el trabajo, y es el trato igualitario, el trato imparcial a las personas, y eso un ciudadano lo agradece mucho. Y algo que, no sé, los que hemos tenido que hacer trámites en España, yo estudié allá y tenía que ir cada año a renovar mi visa, bueno, mi permiso, la administración pública española confía mucho en el ciudadano, y eso realmente es un elemento, es un factor de valor que tiene una importancia más allá de la que podemos siquiera imaginar. Imagínense, aquí nosotros vamos a cualquier trámite y estamos miedosos de que nos van a decir que falta un papel, o que aunque tengamos todo junto, al funcionario algo se le va a ocurrir. Esa es la idea que tenemos aquí, y eso es pernicioso, porque eso abre espacios para la corrupción. Ah, bueno, sí, pero no lo trae, pero bueno, si quiere, pero le voy haciendo, entonces arreglos informales que lo que provocan es corrupción. En España yo tuve varias experiencias, pero no solo eso, sino yo leí sobre el tema. Los funcionarios parten del principio de la confianza y parten del principio también de que están seguros de la eficiencia de su sistema, porque yo te tengo confianza, pero no nada más por tu linda cara, sino porque yo sé que en el momento en que yo voy a verificar ese documento que tú no trajiste, pero que te voy a dejar hacer el trámite porque me dijiste que lo tienes,
Yo sé que si yo lo voy a buscar y no lo encuentro, te voy a poner una sanción. Y seguramente sí. Entonces, esa confianza mutua, tanto del ciudadano hacia la administración como la administración hacia el ciudadano, fortalece los lazos de relación de la democracia y de lo público con lo ciudadano. Por eso, ¿se acuerdan? Decíamos, la administración es un lazo entre el Estado y los ciudadanos. Muy, muy buena experiencia. Desde luego tiene sus lados rígidos, como ya hemos hablado, pero en general me parece que es un sistema que funciona muy bien. Y bueno, esto de la transición al servicio profesional, hablando otra vez de la confianza, yo digo, los trabajadores tenemos derechos y los derechos hay que defenderlos. Eso es un principio que creo que todos compartimos. Me parece que puede ayudar más tener confianza en cómo se va a dar el proceso cuando participan los propios trabajadores, que partir de la priori de decir nos van a perjudicar y nos están diciendo mentiras, etcétera. Me parece que en espacios electorales debe de privar la transparencia y la participación. Entonces, yo lo que pienso es, y creo que está pensado más o menos así, el proceso de transición, es que haya comités en los OPLES, en cada OPLES, que participen en la definición de las reglas de transición. Me imagino que el consejero presidente lo sabe muy bien, de tal manera que la gente sienta garantizados sus derechos, sobre todo la antigüedad, etcétera, pero que también sepa que a partir de ahora las reglas de juego, el funcionamiento, van a ser diferentes. Me parece que si todos entendemos ese mismo lenguaje y compartimos el significado, me parece que al contrario, en vez de perjudicarlos, los va a favorecer. Y sobre todo yo diría, no partir porque los mexicanos somos así, los españoles tienen la culpa, pero no partir del principio de la desconfianza, porque creo que si partimos de sí, a nosotros nos han engañado mucho y se trata de nuestro trabajo y por supuesto que uno tiene que defender su trabajo, pero me parece que eso puede perjudicar que el proceso se haga de manera más fluida. Yo creo que hay que pedir información, hay que pedir mucha transparencia y hay que participar, hay que involucrarse para saber exactamente cuáles son los pasos y no estar esperando que nos llegue una noticia que no sabemos de dónde. Gracias, doctora. Pues ya son las últimas preguntas. Agradecemos su aportación. Sigue la entrega del reconocimiento, la cual me voy a permitir leer. El siguiente reconocimiento. El Instituto Electoral del Estado de México tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento a la doctora Cecilia Cadena Inostroza por haber impartido la conferencia magistral Democracia, Gobierno y Administración Pública Local en el Estado de México, en el marco del 20 aniversario de este instituto. Toluca, México, 12 de abril de 2016. Gracias, felicidades. Y les hacemos una atenta invitación a que nos acompañen mañana a la conferencia magistral Transparencia e Integridad Electoral, que será impartida por la doctora Jacqueline Pechard Mariscal a las 11 horas en el auditorio de este instituto. Muchas gracias.